Hola, ¿qué tal a todos? Sean muy bienvenidos a este humilde espacio nuevamente. Mi nombre es Ricardo y espero que todos ustedes estén muy bien. El día de hoy vamos a reaccionar a un fragmento. Yo sé que a algunos no les gusta realmente reaccionar al fragmento porque dicen, oye, sacan texto fuera de contexto, pero la verdad es que la busqué, el sermón completo, lo escuché y dije, voy a poner solamente este fragmento porque en verdad el sermón básicamente es todo lo mismo, todo el rato lo mismo. Es de un pastor que me parece que es colombiano, no recuerdo muy bien. Se llama Carlos Rivas. Y bueno, como ya les dije, voy a reaccionar a un fragmento de una prédica de él. Porque, a ver, él es un hijo de Dios. Y eso nadie lo discute. Y um, yo voy a hacer un análisis y un análisis de su prédica, y lo vamos a filtrar por las escrituras, porque si yo lo filtro por las escrituras, el sermón de él, o por lo menos el fragmento del cual vamos a hablar, está mal su planteamiento, está errado. ¿Mm? Y lo vamos a explicar a lo largo del video. Mientras tanto, vamos a ver qué es lo que dice en este fragmento el pastor Riva. Bueno, quiero comentarles que este fragmento está en Instagram, en un Reels, lo vi, luego busqué el sermón completo, lo vi, y vamos a verlo. Vamos a ver qué dice nuestro querido pastor Carlos Rivas. Vístete como hombre. Vístase como hombre. ¿Qué es eso que sube al altar con su pantaloncito apretadito y todavía con las cejas bien depiladas? Afeminado, hijo del diablo, arrepiéntase. Revísele las cejas al que está a su lado. Y si está depilado, tráigamelo para acá. Le vamos a reprender ese espíritu de Juan Gabriel que se le ha metido. Que no solo mujeres se depilan, hay hombres cochinos que también se depilan. ¿Y quién les dice nada? Nadie les dice nada, porque lo que existe es un espíritu de cobardía. Hoy se vale de todo en las iglesias, hermano. Hoy no importa cómo viene la mujer, que la mujer venga pelona, que venga con la cara pintada como que fuera guacamaya, que venga con el pelo de color, aunque venga pelona como que fuera gallina peluca. No importa, dice el pastor, lo que Dios quiere es tu corazón. No sea cobarde, pastor. Enséñale a la iglesia que el cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios, y que sin santidad nadie entrará al reino de los cielos. Muy bien. A ver, no, es medio difícil empezar en verdad porque dice tantas cosas que está medio complicado empezar, pero vamos a partir por las obras. Él dice, sin santidad nadie entrará al cielo. A ver, tenemos que preguntarnos primeramente, ¿qué significa la palabra santo? Para los que no lo sepan, y bueno, de esto se va a tratar este video, vamos a aclarar aquí qué es lo que es el verdadero evangelio. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen las escrituras. La Biblia dice esto. Yo solamente les voy a leer lo que dice la palabra del Señor y se lo voy a explicar en el contexto para que ustedes puedan entenderlo. El evangelio es una noticia, una buena noticia. Y esta buena noticia es que Dios se hizo carne, vivió como un ser humano, sufrió, fue torturado, fue crucificado y luego fue asesinado para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. Luego fue sepultado y al tercer día Él resucitó. Y gracias a esa resurrección nosotros podemos tener vida. Gracias a la muerte de Cristo, nosotros somos libres del pecado, pero gracias a la resurrección de Cristo es que nosotros tenemos vida eterna, porque con eso Él vence la muerte.
Y esto es súper interesante porque uno se pregunta y dice, Señor, tú venciste la muerte. ¿Y por qué tengo que morir entonces si tú venciste la muerte? Bueno, alguien dirá por ahí, lo que pasa es que tú has pecado, Ricardo. Por tanto, la paga del pecado es la muerte. Y es correcto, toda la razón. La paga del pecado es la muerte. Pero, ¿qué significa la muerte para Dios? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Qué es la muerte? Bueno, para los que no lo sepan se van a sorprender. La palabra muerte significa lo mismo que la palabra santo. Significan exactamente lo mismo. La diferencia es que cada una de esas cosas tienen un fin diferente, pero significan lo mismo. La palabra muerte significa separado o apartado, y la palabra santo también significa separado o apartado. La diferencia es que la palabra muerte significa separado de Dios, y la palabra santidad significa separado para Dios. Dice el apóstol Pablo que, vamos a buscarlo aquí, lo vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, vamos a leer el versículo 4 en adelante, mejor, hasta el 5. Dice, no, vamos a leer hasta el 6. Del 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entre paréntesis. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 5. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados. Pero lleguemos a estar muertos. Entonces yo hago una pregunta. ¿Tú estás muerto ahora mismo? Tú dirás, no, pues si te estoy viendo a ti, Ricardo. Por supuesto, estás vivo. Pero a lo mejor estás muerto espiritualmente. Esa es la diferencia. Estamos muertos en pecados. Espiritualmente estábamos muertos en delito y pecados. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice así, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Ahora, acompáñenme a leer Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 6. Génesis capítulo 3. Es un poco largo, pero vamos a leerlo para que entendamos el contexto. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y sus frutos parecían deliciosos, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza de su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Enfoquémonos en este versículo, en el 6. Dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento, dice el versículo 7, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Otra pregunta. En el momento en que Adán y Eva comieron de este fruto prohibido, ¿murieron ellos? No, no murieron. Efectivamente, claro, me dirán, oye, pero murieron tiempo después. Claro, Adán casi 1000 años después. De Eva no lo sabemos porque no sabemos cuántos años vivió Eva. Pero Adán sabemos que vivió más de 900 años. Entonces, ¿por qué no murieron en ese momento?
Bueno, déjenme decirles que sí murieron. ¿Pero cómo? ¿Acaso ahí dice el texto que ellos murieron? No, no dice que murieron. Pero a la vez sí murieron. ¿Por qué? Porque su espíritu murió. Ellos mismos, al pecar, mataron su espíritu y Dios tuvo que separarlos. En realidad no es que Dios, sino que ellos mismos, producto de su desobediencia, se separaron de Dios. O sea, fueron muertos, fueron separados de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados. ¿Quién nos santifica? Dios. Jesús nos santifica. A través de su muerte y su resurrección, es Cristo el que nos separa para Él. Esa es la diferencia de santidad con la muerte. Cuando morimos, cuando pecamos, estamos muertos en delitos y pecados, nosotros estamos separados de Dios. Pero cuando venimos a Cristo y Él nos santifica, Él nos separa para Dios. Esa es la diferencia entre la muerte y santidad. Por tanto, ¿cuál es mi primera crítica para mi querido pastor Carlos Rivas? Que ojalá algún día vea este video, no sé si lo va a ver, pero ojalá un día lo vea. Yo no entro al reino de los cielos por santidad, porque en el contexto que el pastor Rivas está enseñando es que yo no debo cometer pecado, yo no debo depilarme, yo no debo ocupar zapatos o pantalones apretados, yo no debo ser afeminado, deben reprenderme ese espíritu de Juan Gabriel, que podría a lo mejor tener razón. Pero hay algo súper importante aquí, y que es al final lo que él dice: yo no entro al reino de los cielos por mis méritos. Eso hay que tenerlo siempre claro. La salvación no es por obras. Cuando leemos Efesios capítulo 2, versículo 5, dice: aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis el apóstol Pablo coloca: por gracia sois salvos. La palabra gracia significa regalo, o sea, esta salvación es un regalo de Dios. El reino de los cielos es semejante a un mendigo que se encuentra una joya. La pregunta es: ¿qué hace rico al mendigo? ¿La mano del mendigo o la joya? La respuesta es la joya, porque la que tiene valor en sí mismo es la joya. El mendigo no hizo nada, lo único que hizo fue recogerla, pero eso no tiene ningún mérito. El mérito está en la joya, porque esta es la que tiene el valor en sí misma. Esta es la que vale. Por tanto, mis queridos amigos, y mi querido pastor Rivas, la salvación no es por obras. Que nunca se le olvide. La salvación es un regalo de Dios y no es por obras. Ahora, un punto importante también, en que un cristiano, cuando es nacido de nuevo, este cristiano rechaza el pecado, porque él quiere hacer el bien, porque ya Cristo vive en él. Y el espíritu que ahora ha resucitado, su espíritu que estaba muerto, ahora ha resucitado. Y este espíritu se conecta con Dios, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Eso lo dijo el mismo Jesús. Cuando mi espíritu se conecta con el espíritu de Dios, mi espíritu me traspasa a mi mente y mi mente a mi cuerpo. Por tanto, mi cuerpo rechaza el pecado. Eso no significa de que yo no pueda pecar, no me pueda equivocar. Por supuesto que voy a pecar. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros nos transformamos en justos. Nosotros nos transformamos en santos. Ya no somos llamados pecadores. Cuando venimos a Cristo, ya no somos llamados pecadores. Somos llamados justos. Somos llamados santos. Y esto está en la propia Biblia, se los puedo comprobar. Por ejemplo, vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Leamos el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo de Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Leamos 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Pregunta, estos santos que estaban ahí en Corinto, los santos que estaban en Filipo, los santos que estaban en Colosa, ¿eran gente que no hacía pecado, por eso eran santos? No, no era por eso. Pablo no los llamaba santos por eso. Pablo los llamaba santos porque es Cristo quien nos santifica. Así es. Es Cristo quien nos santifica. Es Cristo quien nos justifica. Por tanto, yo entro al cielo porque soy santo, pero no por mis méritos. Yo no soy santo porque no hago pecado. Yo no soy justo porque realmente soy una persona justa. No, porque mi naturaleza pecaminosa me hace ser injusto. Pero ¿por qué soy llamado justo delante de Dios? Porque es Cristo quien me justifica. Porque es Cristo quien me santifica. Por tanto, mi querido pastor Rivas, mis queridos amigos y hermanos, la salvación no es por obras. Y tercer punto que me gustaría tocar, el nuevo nacimiento. Y con esto les puedo comprobar de que la salvación no es por obras. El nuevo nacimiento, Jesús le dice a Nicodemo le pregunta a Jesús, le dice, Señor, ¿cómo yo entro al reino de los cielos? Jesús le responde y le dice, para entrar al reino de los cielos tú debes nacer de nuevo. Para nacer de nuevo tú debes nacer del agua y del espíritu. ¿Qué significa esto? Déjenme hacer una pregunta. Cuando ustedes nacieron, cuando ustedes fueron concebidos, ¿ustedes se pusieron de acuerdo primero con su papá y con su mamá para que ellos se juntasen y ustedes puedan ser concebidos? No, eso es absurdo. Eso es totalmente absurdo. Eso no fue así. Eso es imposible. Con el nuevo nacimiento es exactamente lo mismo. Tú no puedes nacer de nuevo. Es Dios el que te hace nacer de nuevo. Nacer del agua y del espíritu. Y el agua no se refiere al bautismo. El agua se refiere a la palabra de Dios. ¿Y esto cómo lo sabemos? Por lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos a leer hasta el 25. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, y esta palabra simiente significa esperma, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Voy a explicar por qué del agua, por qué me dice Ricardo, pero ¿por qué del agua? Si podríamos pensar que eso es el bautismo. No se refiere a un bautismo, no se refiere al agua literal. En el Antiguo Testamento, cada vez que se hace referencia al agua, se refiere a la palabra de Dios. Por eso sabemos que el agua que está aquí, hablando Jesús cuando le dice, deben nacer del agua y del Espíritu, esta agua es la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pedro lo explica muy bien, porque dice que toda carne es como la hierba, o sea, mi carne, que es lo nacido de carne como mi carne, es como la hierba, o sea, nace, pero después se muere. Pero más la palabra del Señor permanece para siempre. Por tanto, cuando tú naces de nuevo, tú naces y vives para siempre. Cuando nosotros tuvimos la vida de Cristo, tuvimos vida eterna con Él. Él nos dio vida eterna. Él, Jesús, nos da vida eterna. ¿Y cuándo es eso? Cuando nacemos de nuevo, a través de la palabra de Dios. Cuando tú y yo fuimos convertidos a Cristo, nosotros nos fuimos convertidos porque nos tiraron agua. Aunque parezca chistoso. Nos convertimos a Cristo cuando escuchamos su palabra. Ahí fue cuando nacimos de nuevo. ¿Y el Espíritu qué es? Bueno, el Espíritu es el Espíritu Santo. Por tanto, cuando yo voy al cielo por los méritos de Cristo, mi querido pastor Rivas.
Yo creo que hasta cierto punto está bien que se enseñe en las iglesias ética, porque nunca se ha enseñado ética ni moral. Yo le invito, Pastor Rivas, y a todos ustedes, queridos amigos, que en sus iglesias enseñen a los niños ética, moral, porque cada vez la moral en el mundo se cae a pedazos. Y está bien que se enseñen algunas cosas. Ahora, no hay que depilarse las cejas o no. Miren, les voy a explicar algo. Esto me lo enseñaron a mí cuando estudiaba. Voy a decir cuando estudiaba nomás, no voy a entrar en más detalles. A mí se me enseñó, me preguntaron y me dijeron, ¿cómo ustedes creerían que Jesús sería y se vestiría si Jesús hubiera nacido hoy en el tiempo nuestro de los millennials? Un Jesús 2.0. ¿Cómo hubiera sido? Probablemente estaría vestido con unos pantaloncitos café, unos jeans, una camisita cuadrillé, un bolsito cruzado, un peinado común y corriente. Si yo pongo a ese Jesús con esa vestimenta en cualquier ciudad grande del mundo, Jesús pasa totalmente desapercibido. Y Jesús siempre pasaba desapercibido. ¿Cómo lo sabemos? Porque los romanos no lo conocían. Y para poder entregarlo, Judas tuvo que besarlo. El beso fue una identificación. Entonces los romanos supieron, a este al que hay que abrazar. Pero supongamos que ponemos a ese mismo Jesús, con esos mismos zapatitos cafés, con esos mismos jeans, con esa misma camisita, con ese mismo bolsito, pero ahora le ponemos un corte mohicano, con todos los colores por habido y por haber. ¿Llama la atención o no llama la atención? Sí llama la atención. Entonces lo que Jesús está enseñando no es que no se depile, no es que usted, mujer, no pueda pintarse la cara, porque no es pecado pintarse la cara. No es pecado, pintarse la cara. Al contrario, yo creo que es pecado que algunas mujeres no se maquillen. Lo importante es parecer lo más sobrio posible. Eso es lo que enseña el Evangelio. Vístete y peínate lo más sobrio posible. Que no llames la atención. Cuando el apóstol Pablo explica, dicen, mujeres, no se hagan esos peinados ostentosos. Hay que entenderle el contexto y la época. En ese momento las mujeres ocupaban unos peinados totalmente terribles y eran tan grandes incluso que algunos, creo que se podían poner, incluso algunos se ponían algunas como jarras con fruta arriba. Eran peinados terribles, llamaban mucho la atención. Entonces Pablo lo que está diciendo, oye, no se peinen así, no llamen la atención, sean sobrios, vístanse como cualquier mortal en el mundo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vístanse como cualquier mortal, no se vistan exuberantemente, no llamen la atención, sean sobrios. Mi querido Pastor Rivas, mis queridos amigos, con mucho respeto y cariño, le dedico este video a ustedes y también a mis amigos, porque muchas veces enseñamos estas cosas en la iglesia y hacemos una especie de catolicismo romano en la iglesia. Le tenemos que decirle al hermano, usted tiene que hacer esto, tiene que comportarse así, tiene que ser acá, tiene que ser allá, y el Señor castiga esto, y si usted no hace esto, usted es un hijo del diablo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El entrar al reino de los cielos, mis queridos amigos, mi querido Pastor Rivas, no es por obras. Yo no entro al reino de los cielos por obras, por mis méritos. Entro al reino de los cielos por los méritos de Cristo. Y cuando Cristo llega a mi vida, yo trato de comportarme a la altura de Jesús. ¿Por qué? Porque ahora mi cuerpo, mi espíritu rechaza el pecado y yo quiero comportarme como Jesús. Y ahí es cuando viene el cambio. Por esa razón es que cuando un hermano, un borracho, un drogadicto llega a Cristo, su cambio es radical. De un momento a otro deja el alcohol. De un momento a otro deja la droga. Por esa razón. Porque Cristo cambia su vida. Entonces mi pregunta es, ¿fueron los méritos de ese drogadicto o de ese alcohólico que dejó el alcohol? No, fueron los méritos de Cristo. Cristo lo hizo libre del pecado. Mi querido hermano, mi querido amigo, mi querido Pastor Rivas, usted es libre en este momento. ¿Es libre de qué? Libre del pecado. Usted es libre del pecado. Tú y yo somos libres del pecado. ¿Eso significa de que nosotros no vamos a pecar más? No. Ustedes me pueden decir, oye, pero 1 Juan 1.8 dice que... A ver,
Hagamos este ejercicio. Busquemos aquí 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero aquí hay que entender el contexto. El apóstol Juan aquí le está escribiendo a los agnósticos. Perdón, a los gnósticos. No a los agnósticos, a los gnósticos. Y ellos todavía no habían nacido de nuevo. Ellos todavía no habían nacido de nuevo. Eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, yo no digo que no tengo pecado. Lo que yo estoy diciendo de que yo ahora delante de Dios no soy llamado pecador. Soy llamado santo. ¿Por qué? Tampoco soy considerado injusto, sino que soy un llamado justo delante de Dios. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. No por mis méritos. No porque yo dejé de pelarme una ceja. No porque yo dejé de ocupar un pantalón apretado. Que yo creo que hasta cierto punto tiene razón el pastor Rivas. Yo creo que hay muchos hombres que ocupan pantalones muy apretados y deben vestirse de acorde. No llamen la atención, mi querido amigo. Si tú crees que tu pantalón va a llamar la atención, no lo uses. Ocupa un pantalón que sea más sobrio. Pero aún así, yo no puedo decirte que tú eres un hijo del diablo. Y que yo estoy en desacuerdo con mi querido pastor Rivas. Eso está mal, mi querido pastor. No lo haga nunca más. Usted no puede decirle a una persona que es hijo del diablo. No puede. Porque eso solo lo sabe Dios. Usted enséñele a la iglesia. Enséñele a su iglesia cómo debe comportarse un cristiano. Haga un curso de ética, de moral. Enséñelo a sus niños, a sus jóvenes. Enséñele lo que es la moral, lo que es la ética. Cosa que cuando vayan a la universidad y le quieran meter el comunismo, el humanismo adentro, ellos sepan cómo defenderse. Enséñenle de la palabra de Dios, porque ellos van a saber cómo argumentar ante estas ideologías humanistas, comunistas, ateístas, o ateas, mejor dicho, no sé si será la palabra correcta, ateístas. Sí, yo creo que es la palabra correcta. Enséñele, pastor, no nos condena al infierno porque Dios jamás predicó así. Jesús nunca mandó a nadie al infierno, nunca. Y recuerde que las ovejas no son suyas, ni mías. Las ovejas son del Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado, pastor. Queridos amigos, el reino de los cielos se ha acercado. De Él es toda la gloria, la honra y la soberanía y el gobierno es de Dios. Eso lo leímos en un video anterior, Daniel capítulo 7. De Él es el gobierno, el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. De Jesús, de Dios, no mía, de Dios. Pero mi deber como pastor es enseñarle a la iglesia cómo debe comportarse. Enséñele ética a los niños, enséñele moral. No que se vistan al gusto suyo, no. Sino que se vistan sobrios en la sociedad. Y recuerden siempre, yo no entro al reino de los cielos por mis méritos. Pastor, que esto nunca se lo olvide. Yo no entro al reino de los cielos por mis méritos. Yo no soy santo por mis méritos. Yo no soy llamado justo por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Un abrazo a todos. Será hasta la próxima.